Apartado el reparto a domicilio de la compra previamente hecha, o de comida preparada. Encargada en algún establecimiento. En este caso se considera que el lugar de compra es donde se realizó el encargo. En los últimos años ha surgido una nueva forma de venta domiciliaria, gracias al avance tecnológico que permite disponer de camiones congeladores. Hay nuevas empresas que tienen una flota de este tipo de camiones que van vendiendo a domicilio los productos congelados a domicilio. En algunos casos previa petición telefónica. Y en otros el cliente escoge directamente de las existencias disponibles en ese momento. Compra directa de productos, alimentos comprados directamente al propietario de una granja, explotación agrícola, y en general, sin ser adquiridos a través de un establecimiento. Compra de productos directamente a mayoristas, fabricantes y envasadores, bodegas de vino, almazaras, central lechera, etc. Ventajas e inconvenientes. La compra a grandes distribuidoras se asocia a diferentes tipos de ventajas. Venta de marcas blancas, las cuales, como no tienen publicidad, tienen costos y precios inferiores. Precios bajos, especialmente los llamados discount. Mucha variedad de productos. Ofertas constantes, descuentos, 2x3, regalos de productos promocionales, etc. Presencia de productos de todo el mundo. 32. Inclusión en centros con mucha oferta comercial y de ocio. Aparcamiento gratuito. Alta información de los productos que tienen, por publicidad en buzón o prensa, por páginas web y otros. Compra muy rápida, en 2 horas se puede comprar la mayoría de productos que consumirá una familia en una semana. Tarjetas para la clientela y otros servicios. La compra a grandes distribuidoras se asocia a diferentes tipos de desventajas. Hacinamiento excesivo, especialmente los fines de semana y los días festivos. Los pasillos y las tiendas llenas de gente hacen que comprar sea muy difícil. La gente a menudo terminan olvidando los artículos que necesitan comprar. Las personas mayores con problemas de movilidad pueden tener dificultades para atravesar el centro comercial, debido a la amplitud del lugar. El aparcamiento también puede ser un problema cuando el centro comercial está muy lleno. Ventajas de las tiendas tradicionales. Trato cálido, lugar familiar donde pueden encontrarse con sus vecinos. Disminuimos el gasto de gasolina. Los comercios de barrio cuentan con más productos locales o cultivados y fabricados en la zona. Hacen compras mucho más eficientes. Desventajas de las tiendas tradicionales. Como la producción es baja, los pedidos a proveedores son bajos y pueden causar sobrecosto. 33. 4.2. Compra virtual y por teléfono. Las formas de compra han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hoy día coexisten distintos sistemas como la compra virtual y la compra por teléfono. Hay una mayor tendencia hacia un perfil de internauta comprador online cada vez más consolidado e interactivo. Esta realidad obliga al sector a adaptarse. Los consumidores se encuentran cada vez más informados a la hora de realizar sus compras. De hecho, el canal online ha pasado a ser clave en este proceso y en la toma de decisión final sobre la adquisición, no solo para obtener información sobre productos y servicios, sino también sobre la experiencia que han tenido otros consumidores. A pesar de que la venta online todavía no tiene gran relevancia en el volumen de compra en la mayoría de los sectores, Internet es sin duda un canal vital en la búsqueda de información. En productos de alimentación se confirma la tendencia de los consumidores españoles que todavía prefieren elegir sus productos en tiendas físicas, donde la experiencia de poder seleccionar los productos de primera mano resulta en apariencia muy importante. Los consumidores que apuestan por la compra online destacan las siguientes ventajas frente a la tienda física. La rapidez y el ahorro de tiempo en el momento de la compra.
La obtención de mejores precios y ofertas. La flexibilidad de horario. La obtención de informaciones comparativas y la disponibilidad en varios sitios web. Sin duda, no encarecer el precio final del producto con costes de envío, así como facilitarla devolución de la compra por algún defecto o no resultar el producto esperado por el comprador. Influye notablemente en la confianza del consumidor, incitándole o no a la compra del mismo a través de la tienda virtual. En cuanto a la compra por teléfono, hay usuarios que ya utiliza el móvil para comprar o realizar alguna acción relacionada con la compra. Actualmente el potencial del teléfono móvil puede encontrarse en el proceso de búsqueda de información, debido a la rapidez, facilidad de acceso a la información y disponibilidad, al tenerlo siempre a mano, más que en el proceso de compra. Esto. 34. Puede deberse entre otros motivos a que las pantallas son pequeñas y la conexión suele ser más lenta que a través de un ordenador, por lo que el proceso puede resultar incómodo. 4.3. Análisis del etiquetaje. Leer el etiquetado de alimentos de forma habitual nos permite mejorar la seguridad alimentaria de nuestra dieta. Conocer la fecha de caducidad del producto a consumir. Saber las condiciones de conservación y utilización del alimento. Identificar los conservantes y aditivos que se han utilizado en personas alérgicas o intolerantes a algún nutriente, detectar ingredientes que puedan afectar a su salud. Conocer las características nutricionales de los alimentos. ¿Qué información es obligatoria en la etiqueta? Nombre o denominación de venta. La etiqueta debe mencionar el nombre del producto, una descripción del mismo o bien el nombre del producto en el país de procedencia. Debe indicar el estado físico en el que se encuentra el producto o el tratamiento al que ha sido sometido, en polvo, congelado, ahumado, etc. En ningún caso se podrá sustituir la denominación por una marca comercial o mensaje publicitario. Lote de fabricación, indica el conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio producido, fabricado o envasado en condiciones prácticamente idénticas. Contenido neto. Grado alcohólico, se indicará solo cuando éste sea mayor en volumen al 1,2%. Nombre y domicilio del fabricante envasador o importador, en el caso de alimentos producidos fuera de España o Unión Europea. Fecha de duración mínima, consumir preferentemente antes de, indica la fecha de duración mínima. Hasta esta fecha, el producto alimenticio mantiene sus propiedades en condiciones de conservación apropiadas. 35. Fecha de caducidad, se utiliza solo para alimentos muy perecederos. Dicha información se completará con las condiciones de conservación o almacenamiento adecuadas. Ingredientes, enumerará en orden decreciente de peso todas las sustancias, incluidos los aditivos alimentarios, número E, que se conservan en el producto terminado. La lista de ingredientes, a diferencia de la información nutricional, es obligatoria, excepto en alimentos constituidos por un solo ingrediente, cuya denominación de venta sea la misma que la del ingrediente. Frutas, vegetales. ¿Qué significan los números E que aparecen en la lista de ingredientes? Los números E que aparecen en la lista de ingredientes, por ejemplo, E330, E300, E950, etc., corresponden a los aditivos alimentarios utilizados en la elaboración de productos alimentarios. La letra E, indica que es un aditivo de uso autorizado en la Unión Europea. ¿Qué es un aditivo alimentario? Los aditivos son sustancias naturales o sintéticas, químicas, que se añaden a los alimentos, no por su valor nutritivo, sino con el fin de facilitar su conservación, mejorar su apariencia, el sabor, el color, etc. Se añaden de forma voluntaria. En la actualidad, los aditivos alimentarios se regulan de forma estricta,
y periódicamente se someten a revisiones para asegurar su inocuidad o seguridad. Los aditivos permitidos se clasifican en diferentes categorías según sus funciones. Serie E100, E199 colorantes, sirven para añadir color a los alimentos. Algunas veces se añaden para compensar las pérdidas de color que se producen durante el proceso de fabricación o manipulación del alimento. Otras veces se añaden con motivos comerciales, ya que muchas veces el color de los productos determina la elección de compra de los consumidores. Serie E200, E299 conservantes, se utilizan para retardar el deterioro de los alimentos, evitando el crecimiento de hongos y bacterias, microorganismos. Serie E300, E399 antioxidantes, la función principal de los antioxidantes es evitar que las grasas se pongan rancias, pero también ayudan a que el alimento se mantenga en buenas condiciones. Serie E400, E499 emulgentes, estabilizadores, espesantes, se utilizan especialmente para dar estabilidad a las mezclas de grasas y agua, formando emulsiones como las margarinas, mayonesas y salsas para ensaladas, entre otros. Los más utilizados son el E471, E472. 36. Serie E500, E599 reguladores de acidez, pH, antigrumos. Los aditivos de esta serie tienen diversas funciones. Algunos actúan como reguladores de la acidez para permitir una mejor conservación de los alimentos. Otros se utilizan para evitar que las harinas se apelmacen. Antigrumos. Serie E600, E699 potenciadores del sabor, son pocas las sustancias que funcionan como potenciadores del sabor. El más conocido es el glutamato monosódico E621 que se utiliza mucho en la comida oriental. Serie E900, E999 varios. En esta serie se agrupan aditivos con diversas funciones, entre ellas las de los edulcorantes. Los edulcorantes son sustancias sin valor nutritivo, que dan un sabor dulce a los alimentos. Se utilizan ampliamente en los productos bajos en calorías. Los más conocidos son acesulfamo K, E950, aspartamo, E951, isomaltol, E953, sacarina, E954, xilitol, E967. En esta serie también se incluyen los aditivos de revestimiento, que se emplean para cubrir determinados alimentos, como la cera de abejas, E901. 4.4 Sistemas y métodos de conservación de productos alimenticios en el domicilio. Los métodos de conservación se aplican con el objetivo de frenar las reacciones que los alimentos pueden sufrir por agentes externos. La conservación de los alimentos ha sido un problema vital desde la existencia del hombre. Ya los primeros seres humanos debían ingeniárselas para mantener los alimentos, cazados o recolectados, en perfectas condiciones hasta que fueran consumidos. Los sistemas de conservación se fueron perfeccionando poco a poco, ahumando los alimentos, aderezándolos, etc. Y se emplean desde hace mucho tiempo. Hoy día, existen numerosas formas de 37. Conservación, aunque no todas son apropiadas para todos los alimentos. Los diferentes sistemas que se utilizan para mantener las mejores condiciones higiénico-sanitarias de conservación y consumo se basan en métodos físicos y químicos. El auxiliar de ayuda a domicilio debe conocer en qué consiste la conservación de alimentos, sus métodos y qué utensilios puede necesitar para ello. Desde el preciso instante que efectuamos la compra de alimentos en cualquier establecimiento, nuestra condición personal sufre un ligero pero importante cambio. Sin darnos cuenta, pasamos a ser algo así como manipuladores de alimentos, por lo que las precauciones, sin llegar al extremo de
ser obsesivas, deben incrementarse. En especial cuando llegamos a casa y nos disponemos a guardar la compra. Los alimentos refrigerados envasados deben introducirse rápidamente en el frigorífico para que recuperen lo más rápidamente posible la temperatura adecuada de conservación. De igual manera, hay que proceder con los alimentos congelados. En los productos congelados tenemos que asegurarnos que el alimento está por debajo de 18 indicador ordinal masculino C. Esta es la temperatura aceptada internacionalmente como la adecuada para impedir la proliferación de cualquier microorganismo. Claro está que la temperatura se modificará durante el transporte del alimento desde donde ha sido adquirido hasta casa. En este trayecto hay que evitar que el alimento se descongele o, lo que es lo mismo, que el agua siga manteniéndose en estado sólido. Si el alimento llega hasta los niveles de la temperatura ambiente, aproximadamente 20 indicador ordinal masculino C, podría implicar en efecto un riesgo sanitario debido a la rotura de la cadena de frío. En este caso conviene prestar atención al tiempo que el alimento ha permanecido a temperaturas inadecuadas y, si efectivamente se ha roto la cadena de frío, mantener el producto en refrigeración y no congelarlo. Los alimentos reenvasados en casa deben quedar aislados y etiquetarse adecuadamente. Un buen hábito es sacar la carne o el pescado del envase inicial para hacer paquetes que posteriormente pasarán a ser refrigerados o congelados en casa. Es muy frecuente el realizar esto con la carne en general, el pescado y algunas verduras. En cualquier caso, no obstante, es conveniente que al reenvasar en casa, los alimentos queden aislados entre sí para evitar la contaminación entre ellos. Del mismo modo, es aconsejable etiquetarlos indicando el nombre del producto y la fecha de congelación. En cuanto a los alimentos que no requieren refrigeración, la mayor parte de ellos están envasados, por lo que pueden ser colocados en el lugar deseado de la despensa, al final de todo el proceso de colocación de la compra y vigilando de forma muy especial la calidad y continuidad del envase. 38. Los envases son los sistemas que ha ideado la industria alimentaria para evitar que los alimentos se contaminen y que estos queden aislados del medio ambiente. Si están diseñados y fabricados adecuadamente, gracias a ellos los productos son estables durante más tiempo, manteniendo incluso sus características de calidad. Pero si el envase está dañado no puede garantizarse ni la calidad ni la seguridad del contenido. 4.5. Conservación, procesado e higiene de los alimentos. Todos los alimentos se alteran si no se consumen en un tiempo prudencial o si no se conservan en unas condiciones adecuadas. El Código Alimentario Español define alimento alterado como todo aquel que durante su obtención, preparación, manipulación, transporte, almacenamiento, tenencia, y por causas no provocadas deliberadamente, sufre variaciones en sus caracteres organolépticos, composición química o valor nutritivo de tal forma que la aptitud para el consumo queda anulada o disminuida, aunque permanezca inocuo. Como se desprende de la definición, un alimento alterado puede ser inocuo pero no apto para el consumo. Por el contrario, también puede suceder que un alimento con unas propiedades sensoriales y nutricionales adecuadas represente un riesgo para la salud pública. De las palabras anteriores se deduce que, en general, alteración suele tener una connotación típicamente negativa, ya sea por el desarrollo de colores, olores, texturas o sabores indeseables, por la reducción del valor nutricional del alimento o por la presencia de contaminantes que puedan representar un riesgo para la salud. Si se quieren conseguir alimentos realmente higiénicos, todo el personal involucrado en su producción y comercialización ha de guardar unas buenas prácticas higiénicas. Higiene alimentaria, es la destrucción de todas y cada una de las bacterias perjudiciales del
Alimento por medio del cocinado u otras prácticas de procesado. La protección del alimento frente a la contaminación, incluyendo a bacterias perjudiciales, cuerpos extraños y tóxicos. La prevención de la multiplicación de las bacterias perjudiciales por debajo del umbral en el que producen enfermedad en el consumidor, y el control de la alteración prematura del alimento. 39. 4.6. Técnicas de procesado de los alimentos. Los alimentos son susceptibles de sufrir deterioro con el paso del tiempo. Este deterioro está influenciado mayoritariamente por la cantidad de agua que contenga el alimento, ya que es el medio donde proliferan los microorganismos. También influyen en el deterioro las condiciones ambientales como la temperatura, el pH del alimento y la cantidad de oxígeno en contacto con él mismo. Así, alimentos como la carne, el pescado, la leche y los vegetales perecen en pocos días. Mientras que otros con menor contenido en agua, como la harina, legumbres y frutos secos, si se conservan adecuadamente, pueden almacenarse durante más tiempo sin sufrir alteraciones. El cocinado y el procesado tecnológico, se utilizan para impedir que se origine un deterioro o bien para mejorar las propiedades de los alimentos. Algunos de los tratamientos pueden afectar el valor nutricional. Las pérdidas nutricionales que, inevitablemente, conlleva un proceso tecnológico, sean mínimas o de mayor grado, no imposibilitan el poder lograr una adecuada nutrición, si se siguen las reglas de oro de una dieta variada y equilibrada. A continuación, expondremos algunos casos concretos de operaciones culinarias frecuentes y su impacto en el valor nutritivo de los alimentos. A. Un remojo prolongado de los alimentos como verduras, patatas y frutas puede representar la pérdida de cierta cantidad de vitaminas hidrosolubles, especialmente de vitamina C, por acción del oxígeno presente en el agua. 40. B. Los alimentos triturados pueden, igualmente, perder vitaminas con mucha rapidez, dada la introducción del oxígeno por la acción de la batidora, por lo que se aconseja el consumo inmediato de los purés de frutas. C. También el pelado profundo de frutas o la eliminación de partes exteriores de ensaladas puede conducir a pérdidas vitamínicas. D. El cocinado en medio acuoso. Las pérdidas principales que tienen lugar en este tipo de cocinado es la de vitaminas hidrosolubles y el paso de varios nutrientes, vitaminas hidrosolubles y sales minerales, al agua de cocinado. E. En la fritura de alimentos vegetales y de carne empanada, aves y pescados, el contenido de proteínas, hidratos de carbono y minerales se retienen prácticamente, mientras que hirviéndolos o tratándolos con vapor se reduce el contenido de minerales en un 25-50%. F. A la plancha. La cocción se realiza por contacto directo del alimento con una plancha o parrilla metálica calentada previamente, no es preciso poner aceite. Este sistema coagula rápidamente las proteínas superficiales y evita la salida del agua del alimento y con ella de algunos solutos nutritivos. 4.7. Prevención del deterioro de alimentos. Los alimentos pueden sufrir alteraciones en cualquiera de las fases de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. El tiempo y otros factores intervienen modificando o contaminando los alimentos. Pero no todos los procesos que alteran la calidad del producto perjudican a la salud. Otros sin embargo pueden hacerla peligrar gravemente. Las alteraciones a las que se ven sometidos los alimentos responden a tres causas. 1. Físicas, cuando por ejemplo los zumos pierden vitaminas. 2. Químicas, cuando por ejemplo la mantequilla adquiere un sabor rancio. 3. Biológicas, cuando el origen procede de los propios fermentos de los productos, o de microorganismos, insectos, roedores. 41. Ejemplos. Agentes externos. El calor,
El aire o la humedad pueden facilitar la aparición de microorganismos dañinos para los alimentos. Reacciones químicas. Algunos elementos químicos, como el oxígeno, pueden provocar el deterioro de alimentos como las frutas, oxidación. Bacterias y microorganismos. Bacterias y microorganismos pueden atacar algunos constituyentes de los elementos, provocando su fermentación y putrefacción. Insectos y roedores no solo se comen los alimentos sino que pueden depositar en ellos sus huevas infectándolos. La temperatura es uno de los factores más relevantes en el crecimiento de los microorganismos. Y si pensamos en la seguridad alimentaria, acaba siendo el más importante de todos. En lo que respecta a las toxi-infecciones de origen alimentario, la utilización de temperatura inadecuada durante el procesado de los alimentos se apunta como la principal causa de toxi-infecciones. Es de fundamental importancia evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos, casi siempre contaminados, y alimentos cocinados. Todo lo que entró en contacto con los alimentos crudos, utensilios, equipos, manos, etc. debe ser lavado antes de ser utilizado en la manipulación de alimentos cocinados. Los útiles y equipos utilizados para guardar, preparar o servir alimentos deben ser debidamente lavados e higienizados. Los alimentos deben mantenerse tapados y protegidos del medio, de modo que no se contaminen con los microorganismos del medio. 4.8. Métodos de conservación de alimentos. Los tipos de conservación de los alimentos se clasifican en 42. Conservación por frío. 1. Refrigeración. Existe un descenso de temperatura, lo que reduce la velocidad de las reacciones químicas y la proliferación de los microorganismos. 2. Congelación. La temperatura que se aplica es inferior a 0 indicador ordinal masculino C, provocando que parte del agua del alimento se convierta en hielo. Es importante efectuar la congelación en el menor tiempo y a una temperatura muy baja, para que la calidad del producto no se vea afectada. La temperatura óptima es de 18 indicador ordinal masculino C o inferior. 3. Ultracongelación. Consiste en descender la temperatura del alimento mediante diferentes procesos como aire frío, placas o inmersión en líquidos a muy baja temperatura, etc. La congelación y la ultracongelación son los métodos de conservación que menos alteraciones provocan en el alimento. Conservación por calor. 1. Escaldado. Consiste en un paso previo a la congelación de algunos vegetales para mejorar su conservación. Las verduras, una vez limpias, se sumergen en agua hirviendo. Posteriormente se envasan en bolsas de congelación, al vacío e indicando la fecha de congelación inicial. El consumidor, de esta forma, puede calcular el tiempo de conservación del alimento. 2. Pasteurización. Consiste en la aplicación de calor durante un tiempo determinado, que variará en función del alimento, a temperaturas que rondan los 80 indicador ordinal masculino C. Así se inactivan los gérmenes capaces de producir enfermedad. Lo que no se inactiva son sus esporas, por eso la leche una vez abierta se debe conservar en el refrigerador, y si no es consumida en un plazo de 3-4 días, hay que desecharla. No hay pérdida de nutrientes en este método de conservación. 3. Esterilización. Este proceso sí elimina los gérmenes y las esporas. Se aplica al alimento. Temperaturas que rondan los 115 indicador ordinal masculino C. 43. Métodos químicos. 1. Salazón. Se basa en la adición de sal más o menos abundante, de tal forma que la sal capta el agua provocando la deshidratación del alimento. Se evita de esta manera la proliferación de microorganismos. 2. Ahumado. Es una mezcla de desecación y salazón. 3. Acidificación.
es un método basado en la reducción del pH del alimento que impide el desarrollo de microorganismos. Ejemplo, el vinagre. 4. Escabechado, es un conjunto de sal y vinagre, aportando un sabor característico y una adecuada conservación. El vinagre aporta su acción conservante gracias al ácido acético, y la sal deshidrata el alimento. 5. La adición de azúcar, cuando se lleva a cabo a elevadas concentraciones, favorece la protección de los alimentos contra la proliferación de los microorganismos. Este proceso se lleva a cabo en leches condensadas, mermeladas, compotas, etc. 4.9. Limpieza y colocación de materiales de cocina. Las actividades de procesado y manipulación de alimentos en las que puede participar el auxiliar de ayuda a domicilio se desarrollan en diferentes lugares y con distintos materiales. Es importante por lo tanto, conocer las medidas y normas que debe seguir en las estancias y con los utensilios que vaya a trabajar. Las condiciones higiénicas que tienen que garantizarse son: 1. Separación de los procesos alimentarios. 2. La separación y el aislamiento de alimentos. 3. La prevención de la contaminación de alimentos. 4. La limpieza y la desinfección de los espacios de utillaje. Las instalaciones deben cumplir una serie de indicaciones para garantizar la seguridad mientras se trabaja en ellas. 1. La ubicación: estarán lejos de puntos de contaminación y los accesos pavimentados y limpios. 44. 2. La distribución: independientemente de las dimensiones de los espacios, se deberán delimitar con la mayor precisión posible una zona limpia, hay contacto con los alimentos, y espacios donde se guardan las herramientas de trabajo, el vestuario, el cuarto de baño, zona destinada a residuos y basura. 3. La iluminación debe ser suficiente para permitir distinguir las alteraciones de los alimentos. Es aconsejable disponer de luces auxiliares en la zona de preparación de alimentos. Los puntos de luz se fijarán de manera que sean lo suficientemente accesible para su limpieza. 4. La ventilación: se evitarán los conductos de ventilación comunes entre cocinas y otras dependencias, que favorezcan la transmisión de olores. Las ventanas deben protegerse con rejillas que impidan la entrada de insectos. El cuidado de la higiene en la cocina se asegura mediante los siguientes procedimientos. La limpieza consiste en eliminar la suciedad sin dañar los objetos y las superficies. Utilizamos los siguientes productos con agua. 1. Los detergentes son productos compuestos por elementos esenciales, agentes tensioactivos, solubles en agua, y complementarios, aditivos coadyuvantes, aumentan la eficacia del detergente. 2. Los limpiadores y productos de mantenimiento, compuestos por diferentes elementos, ceras, disolventes, diseñados para limpiar y mantener objetos y superficies, purificar y perfumar la estancia. La desinfección es la acción de eliminar microorganismos que se encuentran en objetos, superficies, etc. Para ellos podemos utilizar métodos físicos como el calor del lavavajillas o métodos químicos como el uso de desinfectante, alcohol, agua oxigenada, lejía. Tenemos que tener en cuenta que aun siendo el más utilizado este último, hoy por hoy existen otros. Muchos productos de igual o superior eficacia son efectos tan nocivos. La esterilización: la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como técnica de saneamiento cuya finalidad es la destrucción total de cualquier forma de vida, microorganismos, patógenos y no patógenos, utilizando métodos físicos y químicos. 45. El auxiliar de ayuda a domicilio ha de tener en cuenta cómo deben limpiarse los utensilios de cocina para mantenerlos en un adecuado estado de conservación y uso. Para ello es fundamental leer las
Instrucciones del fabricante y tener cuidado en el uso de estropajos, ya que pueden rayarse. Especialmente los de cristal o vidrio, los de aluminio y los de acero, como las sartenes. Un mantenimiento inadecuado puede hacer perder a las sartenes y ollas su material antiadherente, posibilitando que se peguen los alimentos. Por ello es recomendable lavarlos con esponja en vez de estropajos metálicos y a mano, ya que el lavavajillas es más agresivo. Los utensilios de cocina actuales suelen estar realizados con materiales que permiten tanto el fregado manual como con lavavajillas. Siempre que se pueda, se deben lavar los platos y otros utensilios con el lavavajillas, ya que este permite utilizar agua muy caliente entre 60º y 80º, cosa que a mano no se podría. Esto permite eliminar mejor la grasa y los gérmenes. Si no fuese posible la utilización del lavavajillas y se tuviese que lavar a mano, es necesaria la inmersión en el agua de los utensilios durante unos 30 segundos a unos 80, el aclarado con agua corriente y el secado mediante el escurrido. Utilizaremos guantes ya que estos permiten al usuario o a nosotros como profesionales. 1. Protegerse las manos. 2. Utilizar agua más caliente. Los productos que conviene utilizar para fregar los utensilios de cocina, ya sea a mano o en el lavavajillas, son detergentes específicos que se venden para el lavado de estos elementos, también llamados lavavajillas. Estos productos contienen desengrasante para disolver la grasa de los alimentos, pero no son especialmente agresivos y no dañan los utensilios ni las manos de la persona que friega. A la hora de colocarlos estarán más a mano aquellos que se utilizan a diario, y los que se utilizan esporádicamente se encontrarán almacenados. De igual manera se tendrá en cuenta el tamaño y peso, no poniendo los utensilios pesados en zonas altas. Las manos son el principal agente y vehículo transmisor de bacterias. Las manos deben estar tan higiénicas como sea posible en todo momento y las uñas deben mantenerse cortas, limpias y sin pintar. 46. 5. Aplicación de técnicas básicas de cocina. Una de las tareas que puede tener que realizar el auxiliar de ayuda a domicilio dentro de la unidad convivencial es la de preparar la comida del usuario /a. La comida debe cumplir con una serie de requisitos, como son el aporte de los nutrientes necesarios para la salud, así como la oferta de una diversidad de platos suficiente para que la comida no se convierta en monótona. Esto obliga al auxiliar de ayuda a domicilio a poseer conocimientos prácticos y sencillos acerca de las técnicas básicas de cocina. 5.1. Menaje, utensilios y electrodomésticos. El auxiliar de ayuda a domicilio debe adquirir ciertas capacidades, como aplicar las técnicas básicas de cocina para la elaboración de menús, en función de las características de los miembros de la unidad familiar. Para ello, es necesario conocer los distintos utensilios que debe haber en una cocina, la finalidad con la que se usan, su manejo y limpieza. Existen numerosos utensilios para la cocina, aunque algunos son más necesarios que otros. Toda cocina debe tener al menos los más básicos. Para su categorización pueden ser divididos en A. La vajilla. En su sentido más amplio, la vajilla es el conjunto de platos, fuentes, vasos, tazas, etc., que se destina al servicio de la mesa. En sentido más restrictivo, hace referencia a los platos. Se pueden distinguir los siguientes elementos. 1. Platos, hondos, llanos, pequeños o de postre y, a veces, otros recipientes, ensaladeras, salseras, etc. Conviene tener una vajilla para un mínimo de 6 comensales. La vajilla de diario debe ser apta para el microondas y el lavavajillas. 2. La cristalería, incluye vasos, copas y, en general, otros elementos de cristal como una jarra de agua a juego.
Debe haber un juego de vasos de diario acorde al número de miembros de la familia y juegos de copas. Los tamaños de las copas son diferentes según la bebida a la que están destinadas: agua, vino, champán, etc. 47. 3. La cubertería incluye tenedores, cucharas, cuchillos, tanto normales como especiales, cucharas de postre o café, cubiertos de pescado, etc. Piezas de servicio de mesa, cuchara de servir, pala de tarta, etc. Se aconseja tener cubiertos para 6 o 12 personas. B. La batería de cocina. La batería de cocina incluye todos aquellos utensilios que sirven para cocinar, especialmente los de metal. En sentido más restrictivo, el término se aplica a las ollas y cazuelas y, en menor medida, sartenes. Batería de cocina incluye ollas, cazos, sartenes, etc. Y sus tapaderas. Son generalmente de acero inoxidable o vitrificado con interior de teflón u otro material antiadherente. Deben ser apropiadas para la superficie sobre la que se va a cocinar. Es útil disponer de 3 tamaños diferentes: pequeño, mediano y grande. Utillaje comprende aquellos elementos que sirven para preparar o servir la comida, como cacillos, espumaderas, cuchillos de cocina, etc. C. Otros recipientes. Pueden ser de muchos tipos y sirven para contener o presentar la comida. Algunos de los más usuales son Tupperware, son contenedores de plástico que cierran al vacío. Se pueden introducir en el microondas. Bandejas, hay muchos modelos, con asas, con patas para comer en la cama, útil con los enfermos encamados, etc. Fuentes para el horno, de cristal o barro. Es recomendable tener fuentes especiales para el microondas, sin elementos metálicos. Boles, son pequeños recipientes semiesféricos y sin asas que sirven para presentar alimentos sólidos o líquidos en la mesa. Ensaladeras, sirven para contener ensaladas y para otras tareas como la mezcla de alimentos. D. Utensilios complementarios. 48. Existen otros utensilios que permiten realizar determinadas elaboraciones, como rallar, escurrir, colar, etc. Aunque no son de carácter imprescindible, sí que pueden resultar útiles en algunos casos. Entre los más habituales se encuentran ralladores, para rallar queso, pan, nueces, limón, etc. Tienen distintos tamaños y formas de rallado. Escurridores, para escurrir los alimentos lavados, ensaladas, o eliminar el agua de la cocción, pasta. Semiesféricos y con agujeros en el fondo, suelen ser de plástico, con diversos colores y tamaños. Coladores, de distintos tamaños. Hay variantes como colador chino. Pasapurés, para hacer los purés de verdura dejando pasar por el filtro solo los alimentos suficientemente triturados. Este triturado se realiza por presión sobre los alimentos. Ejercita con una manilla o manivela. Embudos, con forma de cono invertido, se usan para pasar líquidos de unos recipientes a otros. La parte más estrecha del cono, que se alarga en forma de tubo, se introduce en la boca del recipiente en el que se va a depositar el líquido. Por el lado ancho se vierte el mismo poco a poco con precaución para que no rebose. 5.2. Recetas de cocina. Las recetas de cocina son instrucciones más o menos detalladas de cómo se realiza una comida. Constan de una serie de datos, como son los ingredientes que deben llevar las comidas, las cantidades de los mismos, los pasos que hay que seguir para elaborarlas. Aunque se puede elaborar una receta tal cual se plantea en la fuente de la que se extrae, conviene tener destreza en el uso de alimentos y en la interpretación de la información que se da. Dicha destreza permite al auxiliar de ayuda a domicilio. 49. Sustituir un ingrediente que falta en la despensa por otro similar.
Reemplazar un utensilio de cocina que falte para llevar a cabo un paso. Adaptar la comida al gusto de los comensales o a sus necesidades nutritivas o dietéticas. Las recetas incluyen un listado de los alimentos que van a utilizarse en ellas, los ingredientes. La calidad de una receta depende en gran parte de la calidad de los ingredientes que se utilicen para realizarla. La selección de los mismos debe ser un paso previo, fundamental a la hora de realizar una receta. Si se utiliza con frecuencia productos de temporada, la alimentación de los miembros de la unidad convivencial será mucho más variada y equilibrada, lo que redundará en una mejor salud de los mismos. Las recetas de cocina de los libros suelen incluir cantidades de ingredientes para 4 personas. Aunque algunos las tienen para 2, 6 personas, etc. Suele variar también la forma en la que se presentan las cantidades necesarias para confeccionar una receta. Algunos libros las determinan en gramos, otros en medidas relativas como cucharadas, tazas, etc. El auxiliar de ayuda a domicilio debe interpretar estas cantidades y ajustarlas de forma proporcionada al número de comensales. Para ello son muy útiles algunos utensilios de cocina, como básculas, vasos medidores. Estas cantidades, y los ingredientes, pueden tener que ser ajustados además a los usuarios con necesidades especiales, diabéticos, hipertensos. En caso de recetas para colectivos con necesidades especiales, sin embargo, se debe tener cuidado en su aplicación y guiarse por las directrices del médico o dietista. 5.3. Técnicas de preelaboración básica de alimentos. El auxiliar de ayuda a domicilio puede tener que realizar comidas para los usuarios Sin embargo, este no es el propósito final, ya que lo que se debe procurar es promover la autonomía de los usuarios. 50. Los conocimientos que debe compartir son las técnicas de manipulación y preelaboración de alimentos. Las normas de higiene alimentaria destinadas a evitar cualquier posibilidad de contaminación. Existen numerosas técnicas de cocina y muy variadas. Entre las técnicas básicas se pueden distinguir: asado, cocido al vapor, hervido, fritura, cocina con microondas, la cocción con olla a presión. El asado es una técnica básica de cocina que consiste en aplicar calor a los alimentos de distintos modos. Asado a la plancha, suele hacerse con piezas pequeñas en sartén. Se usa con frecuencia para filetes de pescado o de carne. Asado al horno, se realiza en el horno. Hay que tener en cuenta 2 datos fundamentales. Temperatura, que suele ser como máximo de 240 o 250 grados C. Tiempo de cocinado. A mayor temperatura menos tiempo de cocinado y viceversa. Asado a la parrilla, se realiza sobre una pieza metálica para separar los alimentos de la fuente de calor y que no se quemen. Así pueden elaborarse verduras, pescados. 51. Carnes y embutidos. La parrilla de estos productos suele llamarse barbacoa y con frecuencia se baña la carne con alguna salsa a medida que se cocina. La cocción al vapor. Esta operación consiste en procesar comestibles por acción de calor, transmitido exclusivamente por vapor de agua. Esta técnica de cocción preserva los sabores originales de los alimentos, limita considerablemente la pérdida de vitaminas y elementos minerales hidrosolubles. Para elaborar los alimentos de este modo, el agua debe ir en la parte baja del recipiente, y encima, sin entrar en contacto con el agua, sobre una rejilla, los alimentos. Estos se cocinarán con el vapor que va soltando el agua al hervir. Productos aptos: carnes, aves de caza, pescados, crustáceos, legumbres. El hervido es una forma de cocción. Al hervir se cocinan los alimentos en líquido. Generalmente agua, aunque puede usarse también vino, leche o caldos.
Con este método los alimentos se ablandan aunque también pierden algunas de sus propiedades, que pasan al líquido que se haya utilizado para hervir. El líquido resultante de hervir verduras o carnes, el caldo, puede usarse para otras elaboraciones por la gran cantidad de nutrientes y propiedades de los alimentos cocinados en el que contiene. Por la forma de realizar el hervido se puede hablar de estofados. El alimento se hace a fuego lento y tapado para que conserve sus propiedades y se cocine en su propio jugo, evitando la evaporación. Escalfados, se aplica fundamentalmente a la elaboración de huevos, echándolos sin cáscara en agua con un chorro de vinagre. De este modo la clara del huevo se cuaja, pero la yema queda líquida. También se puede realizar esta técnica sobre caldos y sopas. La fritura. La fritura consiste en cocer en aceite los aumentos, eliminando el agua de los mismos. Existen dos tipos básicos, el sofrito y el salteado. Es posible combinar la fritura con otras técnicas de cocina como el rebozado o el empanado. En ella se pasa el alimento previamente por una capa de harina o pan rallado, respectivamente, pudiéndolo bañar también en una capa de huevo. Con ello, se consigue que el alimento cocinado quede más jugoso. Como medida de precaución es conveniente usar una tapa sobre todo a la hora de freír alimentos que tienen gran cantidad de agua, ya que saltan más. Cocina con microondas. 52. Los microondas hierven los alimentos, no los asan. Cada tipo de alimento requerirá un tiempo determinado, el cual generalmente se expresa por kilo. Aves enteras, 20 min. Aves troceadas, 14 min. Carnes, 10 min. Pescados, 9 min. Verduras duras, 20 min. Verduras de hoja, 12 min. La cocción con olla a presión. Otra forma de cocer los alimentos es a través de la presión, el mecanismo que utilizan las ollas del mismo nombre, ollas a presión u ollas rápidas. En este tipo de ollas se llega a cocinar los alimentos en mucho menos tiempo que en ollas normales, llegando a disminuir el mismo hasta 3 veces. 5.4. Elaboraciones elementales de cocina. 1. Vegetales y hortalizas. Las verduras y las hortalizas son los alimentos más saludables de los que disponemos en la cocina. Son una fuente de agua, fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, por lo que son indispensables en una alimentación equilibrada. Debemos procurar eliminar lo mínimo posible durante el pelado, así aprovechamos más sus propiedades. Muchas se encuentran cerca de la piel. Para realizar el pelado se utilizan dos utensilios: cuchillos y pelaverduras. El pelaverduras son cuchillas dobles con mango y con ellos también podemos quitar las hebras a algunas verduras. En ocasiones podemos utilizar la cocción o asado del alimento para realizar el pelado con mayor facilidad, y podemos emplearlo cuando la piel sea muy fina y muy pegada a la pulpa, manzanas y patatas. En el caso de los tomates podemos realizar un escaldado, inmersión breve en agua hirviendo y sepa un poco la piel de la carne. Debemos hacer un 53. Corte en el alimento antes de introducirlo en el agua, y cuando ya esté escaldado nos ayudamos de ese corte para pelarlo. Técnicas para cortar verduras. Bastones. Consiste en cortar las hortalizas en tiras de unos 5 o 6 milímetros de ancho por unos 6 centímetros de largo, tal y como se haría con el típico corte de patata frita. Se utiliza sobre todo para frituras o salteado. Juliana. Estas tiras son más finas, de unos 3 milímetros de ancho, aunque la longitud puede llegar a los 6 centímetros. Se aplica sobre todo a cebolla, pero también puerro, judías verdes, apio, etc. De cara a ensaladas y sopas, y en casos como el de la cebolla, caramelizaciones y sofritos. Brunoise, aplicable sobre todo a frutas y hortalizas. Los dados resultantes de este corte van de 1 a 3 milímetros por cada lado.
Para realizarlo, primero se corta la pieza en juliana, y se reúnen las tiras para luego picarlas formando los dados. Media luna, con verdura en forma de cilindro, calabacín, zanahoria. Primero cortamos de forma longitudinal y después cada mitad y se van haciendo cortes pequeños en forma de media luna. En el caso de las patatas, corte en bastón, hacer tiras gruesas y alargadas para freír. Corte de cerilla, en tiras más finas que el anterior. Corte de patatas chips, finas láminas con forma redonda para freír. Corte en forma de dado. Corte en forma de bola, se puede hacer con unas cucharillas o un sacabolas, indicado para cocer. Antes de consumirlos debemos someterlos a un lavado, sobre todo para aquellos que se consumen crudos como frutas y verduras. Podemos mantenerlos un tiempo en agua, y en el caso de frutas, frotarlas con vigor y si es necesario pelarlas antes de consumirlas. 54. Diferentes técnicas culinarias a utilizar con las verduras y hortalizas cocidas. Podemos hacerlo en una olla a presión o en una cazuela normal. Se cuecen en agua hirviendo con sal y el inconveniente es que se pierden muchos de sus vitaminas y minerales que pasan al agua. La clave está en utilizar la menor cantidad de agua posible y respetar los tiempos de cocinado. Hervidas, se utiliza menos agua que al cocerse, pero también hay cierto riesgo de pérdida de nutrientes. Lo bueno es que el agua resultante se puede utilizar como caldo de verduras. Al vapor, es la mejor forma de cocinado ya que al no estar en contacto con el agua, conservan su propio sabor y son más nutritivas. Solo necesitaremos un cestillo para cocinar. Al vapor. Fritas, resultan las más jugosas y ricas al paladar porque absorben el aceite de la fritura. Se pueden hacer rebozadas o empanadas, pero son las que más calorías tienen de todas. A la plancha, se usa este método para hortalizas carnosas, ya que los vegetales de hoja no se podrían cocinar así. Lo mismo podríamos hacer en vez de en una plancha, en una parrilla. Al horno, sobre todo se suelen hacer en el horno los pimientos y las berenjenas, una manera de comer estos alimentos sin añadir grasas. Al microondas, lo bueno de este electrodoméstico es que es más rápido que los demás. Solo hay que colocarlos en un recipiente con un poco de agua y darles la vuelta para que se cocinen por los dos lados. No vamos a necesitar añadir grasa tampoco. Salteadas o rehogadas, cocinadas a fuego fuerte o a fuego lento, el resultado es muy sabroso y solo hace falta una pequeña cantidad de aceite. Estofadas o guisadas, se cocinan a fuego lento con agua y se les va añadiendo más a medida que lo necesiten. Lo más normal es verlas acompañadas de legumbres glaseadas, se trata de caramelizar las hortalizas. Para ello hay que acompañarlas de aceite o mantequilla, agua y azúcar. Su preparación no es muy usual, salvo en la cebolla. Lo cierto es que su sabor cambia completamente y le da un toque dulce. En ensalada, para hacer una ensalada podemos escoger vegetales crudos o cocidos, aunque los mejores son los crudos ya que guardan todas sus propiedades. 55. 2. Legumbres. Las legumbres son vegetales cuyos frutos se encuentran dispuestos en hileras de vainas. Contienen una gran proporción de aminoácidos esenciales y son los alimentos de origen vegetal más altos en proteínas. También se destacan por su contenido en hidratos de carbono y fibra, su riqueza en algunas vitaminas y minerales, y por no aportar grasas saturadas. Las legumbres secas, en teoría, se conservan en recipientes cerrados, en un lugar seco y fresco. Pero cuantas más viejas son, más duras se vuelven y más tardan en cocer. Consejo para cocinar las legumbres. El remojo largo y frío da mejores resultados que el breve y caliente. Como 12 horas es el tiempo óptimo, lo mejor será que las pongamos en remojo la víspera del día anterior. Siempre debemos utilizar agua fría,
salvo con los garbanzos, a los que conviene más el agua templada y mejor si les añadimos una cucharadita de sal, saldrán más blandos. Las legumbres se ponen siempre a cocer en agua fría, a excepción nuevamente de los garbanzos, que deberemos ponerlos siempre a cocer en agua hirviendo. La cocción debe ser siempre a fuego moderado o lento, nunca a borbotones. Un hervor vivo rompe las legumbres, las deja de un aspecto lamentable y hace que los ollejos se desprendan. Cuando las legumbres se cuecen primero solas para confeccionar después el plato con otros ingredientes, conviene que no estén tan solas al cocer como podría pensarse. Un casco de cebolla, unos ajos enteros, laurel o hierbas aromáticas y unos granos de pimienta mejorarán su sabor. Una vez cocida se retira todo. Si las legumbres se van a cocer con carnes, embutidos u otros ingredientes, estos se añadirán al puchero en el momento preciso para que todo acabe de hacerse al mismo tiempo. Los más duros, como carne, jamón, tocino o verduras firmes se pondrán al principio, los más delicados, como morcillas, butifarras o patatas se pondrán hacia el final de la cocción. Cada vez que se añada agua mientras se cuecen las legumbres, esta deberá estar fría excepto, una vez más, con los garbanzos. Es más, conviene no poner mucho líquido de principio e ir añadiendo según se necesite. Este modo de cortar el hervor con agua fría se llama asustar a las legumbres y conviene hacerlo 3 veces.